El gusto es mío una vez más de poder saludarte y poder en esta hora compartir la palabra de Dios. La verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia. Y para ello te invito a leer un pasaje ahí en Juan capítulo 17, versículo del 14 al 18, que dice así: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto estaba hablando Jesús en su oración sacerdotal. Dice: No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La verdad de la Biblia. Antes de meternos en este tema de la verdad de la Biblia, vamos a ver algunos conceptos que nos indican también que la Biblia es verdad. Por ejemplo, el término revelación, el concepto de revelación. Revelación significa lo siguiente, dice, es el acto de Dios por el cual Él, Dios mismo, Él ha dado a conocer lo que de otra manera era imposible conocer. Eso es revelación. El acto de Dios por el cual Él ha dado a conocer lo que de otra manera es imposible de conocer. Por eso la revelación es algo divino. Siempre decimos la verdad, vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad, y se basamos en relatividades. La verdad es relativa, este tiene su verdad, el otro. Dice, la verdad es revelada. Dios dio a conocer lo que de otra manera era imposible conocer. Jesús dijo, la verdad no es que sale del mundo, la verdad vino al mundo. Por eso Él dice, yo no soy del mundo, sino que yo he venido al mundo para traer la verdad. Es el acto de conocer, el acto de Dios por el cual Él dio a conocer lo que de otra manera era imposible conocer. Pero dentro de la revelación surgen dos términos más. Mira, revelación general y revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? Bueno, la revelación general tiene que ver específicamente con los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, esto nos confirma, no yo, sino la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Cuáles son esas cosas invisibles? Dice, su eterno poder y deidad. Se hacen esas cosas invisibles, el eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es revelación general. Dios revela por medio de los fenómenos naturales, por medio de la naturaleza, de la organización cósmica. Uno puede ver claramente que hay un Dios, pero sin embargo la revelación general es insuficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque para ello la revelación especial es por medio de las Escrituras y por medio de Jesucristo. Es lo que Él da a conocer, lo que de otra manera es imposible conocer, la verdad absoluta. Él la da a conocer por medio de la revelación. Hay una revelación general, sí, los fenómenos naturales, pero la revelación especial está en la Biblia. Y la Biblia me va a llevar a Jesucristo. Otro término más, inspiración. Alguien lo definió así, mira. Inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de las Escrituras. ¿Para qué? Para que utilizando completamente, mira, sus propias personalidades y estilos de escritura, escribieron precisamente lo que Dios quería que escribieran. Por lo tanto, las Escrituras son palabra de Dios y palabras del hombre. A ver, ¿cómo es esto, este tema de inspiración? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Pero Dios utilizó a esas personas de acuerdo a sus propias personalidades y características o estilos de escritura. Por ejemplo, David. El rey David, uno dice, sí, el rey David, pero David él era pastor de ovejas. Él estaba ahí con las ovejas. Y él entonces escribe el Salmo 23 diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Ves? Él va a escribir y Dios lo va a utilizar, va a inspirar ese escrito de acuerdo a sus propias personalidades y a los propios estilos de escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí la palabra es impulsados. Sintieron el peso, el impulso, y luego es conducidos, también se la traduce.
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados, conducidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo este concepto de inspiración? Porque hay ciertas teorías. Una de esas teorías es la teoría mecánica. La teoría mecánica dice que Dios dictó la Biblia y el hombre se limitó a escribir. Esto es falso. No es así. Dios no es que dictó la Biblia ahí como le dicta un jefe a su secretario y vos escribís. No. Ellos, ¿te acordás del término de inspiración? Todo es inspirado, pero de acuerdo a sus propias personalidades y estilos de escritura, empezaron a escribir la palabra de Dios. Dios no les dictó nada. Ellos sintieron el impulso y fueron conducidos por Dios. Otra teoría también, teoría parcial. Ellos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, ¿viste? Al final, ¿es o no es? Dice, la Biblia contiene, pero no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos te tiran, por ejemplo, los que creen en la teoría parcial. Ellos dicen, pero lo que el diablo dijo ahí en la tentación de Jesús, ¿eso es palabra de Dios o palabra del diablo? ¿Viste? Los pecados de los hombres, ¿es de Dios? ¿Viste? Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La teoría parcial también es falsa. Otra teoría más, la teoría del concepto. Dice, Dios reveló conceptos para que el hombre los exprese acuerdo a su manera. Estos a su vez, dicen ellos, pueden tener errores. Bueno, no. Esto no es así tampoco. La Biblia no contiene errores. En sus escritos, autógrafos originales, manuscritos originales, no contiene errores la escritura. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir verbal y plenaria? Mira, verbal significa que cada palabra es inspirada por Dios. Y plenaria, plena, toda la escritura. En la inspiración verbal y plenaria, ¿qué quiere decir? Cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Por ende es palabra de Dios. Y plenaria, toda la escritura es inspirada por Dios. No lo digo yo. Miremos qué dice Mateo 5, versículo 18. Jesús dijo esto. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Mira ahí, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. La jota y la tilde eran las minucias, las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Dice ni una jota ni una tilde, ¿ve? Cada palabra, verbal, cada palabra. Pero después plenaria, dice hasta que todo se haya cumplido. La revelación primero es el acto de Dios por el cual Él da a conocer lo que de otra manera es imposible conocer. Revelación general, fenómenos naturales, revelación especial, las escrituras y Jesucristo, pero la inspiración es verbal y plenaria. Cada palabra y toda la escritura es verdad porque es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y Jesús mismo lo dijo. Otro concepto más. Infalibilidad o infalible. ¿Qué significa esto? La escritura es una guía segura y fiable en todos los asuntos. Infalible quiere decir que la Biblia no falla. No falla. Así de sencillo, no falla. Y no lo digo yo justamente. Dios lo dice ahí en Isaías capítulo 55, verso 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. No falla. No falla. Personas desanimadas ahí que dicen, mi familia, pero no tengo... La escritura no falla. La escritura no falla. No volverá la palabra vacía, jamás. Sino que hará lo que Dios quiera y será prosperada para aquello que el Señor le envió. Otro concepto más. Infalible, inerrante. La inerrancia de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Dice, las escrituras o la escritura en sus escritos originales, manuscritos, autógrafos originales, correctamente interpretados se mostrará cierto en lo que afirma. Por ende, no contiene errores. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia es inerrante. Quiere decir que no tiene errores. Infalible, que no falla. Inerrante, no tiene errores. En sus escritos originales la Biblia no tiene errores. Es el único libro que lo escribieron 40 autores que ni se conocieron prácticamente muchos de ellos, algunos sí, otros no, y escribieron lo mismo.
Escribieron del mismo tema, hablando de Jesucristo. La Biblia no falla y la Biblia no tiene errores. En un periodo de 1600 años escribieron lo mismo. Solo la Biblia es inerrante y solo la Biblia es infalible. Martín Lutero dijo lo siguiente: las Escrituras no pueden errar. ¿Por qué?, preguntará a alguien. Y él dijo, porque las Escrituras nunca han errado. Listo, ya está. Las Escrituras no pueden errar, porque las Escrituras nunca han errado. La Escritura es inerrante, no tiene errores. Es infalible, no tiene fallas. 3 verdades de la Biblia. El texto empieza diciendo, yo les he dado tu palabra. Ese término, esa palabra, valga la redundancia, palabra, significa ahí en el griego logos. Ahí se puede traducir como mensaje, discurso. Es la misma palabra que aparece en Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ve, esa es la misma palabra. Dice, yo les he dado tu palabra. Jesús en esa oración estaba diciendo, yo les he dado tu palabra completa, porque la palabra habla de Cristo. Yo les he dado tu palabra. Pero el mundo los aborreció. Esa misma palabra se traduce ahí, en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, 18 y 19, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra, ¿ve? Ahí se traduce logos, la palabra de Dios. Pero muy pronto, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Muchos están escuchando la palabra de Dios ahora. Muy pronto el mensaje pueda quedar desplazado. Personas en las congregaciones que se levantan y escuchan la palabra de Dios, pero que de repente empiezan a hacer críticas, empiezan a generar problemas. Muy pronto el mensaje queda desplazado. Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Pero por eso el mundo los aborreció. Porque justamente es la palabra de Dios. Y la gente no quiere escuchar palabra de Dios. Spurgeon, comentando este mismo pasaje, decía, ¿cómo puede haber lugar para Cristo en el mesón cuando está colmado de otros invitados? No puede haber lugar. Está colmado de otros invitados. Por eso el pasaje dice, el atractivo por las riquezas, los placeres de esta vida, hace que la palabra quede desplazada de los corazones. 3 verdades. La primera, vas a ser subestimado. ¿Qué quiere decir subestimado? ¿Sabes qué quiere decir? Un sinónimo de esa palabra es menospreciado. Es tenerte por debajo del valor. Dice, yo les he dado tu palabra, pero el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra aborrecer ahí significa en griego amar menos. El mundo dice, los amo menos. Solamente por recibir, tener y predicar la palabra de Dios. Pablo mismo enseñó este concepto en 2 Corintios 12:15, y muchas veces esta es mi oración. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del amor, o yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ahí está, ¿ve? Aunque amándoos más, sea amado menos. Dice Pablo, aunque yo los ame más, voy a ser aborrecido, voy a ser amado menos. Mira esta imagen, mira ahí. Dice, cristiano desea quitarse la vida tras ser golpeado, rapado y obligado a desfilar en burro por Pakistán. Los cristianos están siendo menospreciados, despreciados, subestimados, tenidos por debajo del valor. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. A los discípulos de él, los 12, los mataron. Los mataron. Y hoy en día los cristianos están siendo muertos por tener, predicar y expresar la palabra de Dios. 3 verdades de la Biblia, vas a ser subestimado. En segundo lugar, tenés que vivir en santidad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, la Biblia me enseña que hay 3 tiempos de la salvación. ¿Cómo? 3 tiempos de la salvación. Mira, por ejemplo, uno de esos 3 tiempos es cuando nosotros somos salvos de la condenación del pecado. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es la salvación, cuando somos salvos de la condenación del pecado.
Pero el segundo tiempo es cuando estamos siendo salvos del dominio del pecado. Eso es santificación. Ser salvo, es decir, ir siendo salvo del dominio del pecado, que el pecado no tenga dominio en mi vida. Pero el tercer tiempo es cuando estemos finalmente en la presencia del Señor y seamos salvos de la presencia del pecado. Ya fuimos salvos de la condenación del pecado todos los que depositaron su fe en Cristo. Están siendo salvos del dominio del pecado, santificación, pero algún día, en la glorificación, serán salvos de la presencia del pecado. Por eso Jesús dijo en esa oración, santifícalos en tu verdad. La palabra ahí es purifícalos en tu verdad. Cada vez que se va en contra de la verdad absoluta de Dios, se va en contra de la santidad de Dios. Por ejemplo, hombre y mujer, Dios lo creó. ¿Una verdad o no? Verdad. Cuando se dan vuelta los roles, dice hombre con hombre, mujer con mujer, se va en contra de la verdad de Dios, por ende se va en contra de la santidad de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, no murmuréis los unos a los otros, ¿verdad o no? ¿Verdad? Cuando yo murmuro de mi hermano, voy en contra de la verdad de Dios, por ende voy en contra de la santidad de Dios. Por eso, santidad es odiar lo que Dios odia. Dice uno, ¿cómo Dios odia? Dios odia el pecado, mi hermano. Si no, no hubiera venido un diluvio al mundo. Si no, no hubiera sido incendiada Sodoma y Gomorra por el pecado de esas naciones, de esas ciudades. Santidad es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Eso es santidad. Odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. ¿Y qué es amar? ¿Cuál es la definición de amor? Mira, la Real Academia Española lo traduce así: es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, busca el encuentro y unión con otro ser. Eso es amor. Busca el encuentro y unión con otro ser. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios, y vos ves su vida ahí sin ninguna necesidad de buscar a Dios, desplazándolo. No busca el encuentro ni la unión con los hermanos, buscan destruir al otro hermano, murmurar del otro hermano, desanimar al otro hermano. ¿Eso es amor? Por ende, ir en contra de esa verdad es ir en contra de la santidad. 3 verdades de la Biblia: vas a ser subestimado, tenés que vivir en santidad, pero en último lugar, el servicio. Tenés que servir. Dice Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Con una misión, que es predicar a Cristo y a este crucificado. Pero eso no lo podés hacer si no te congregás, si no estás en una iglesia local, si no servís al otro hermano. Mira esta frase. Alejado de la iglesia pero no de Dios. Eso es lo que muchos dicen. Dice, yo no voy a la iglesia, está todo bien, pero total yo con Dios de 10 estoy. Alejado de la iglesia pero no de Dios, dice ahí, es la mayor fake news de todos los tiempos. No se puede servir en el ejército y no presentarse en el cuartel. Alejado de la iglesia pero no de Dios, es lo que muchos dicen. No se puede servir en el ejército y no presentarse en el cuartel. Las verdades de la Biblia es que vas a ser subestimado, vas a ser menospreciado. La Biblia dice, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, subestimado. Pero la verdad es que vos tenés que seguir viviendo en santidad y tenés que seguir sirviendo a Dios mediante los hermanos. Tenés que servir a los hermanos. Sirviendo a los hermanos, estás sirviendo a Dios. Jonathan Edwards, él escribió unas resoluciones, en la cual todas las resoluciones que él va a hacer afirmativas era para vivir una vida que impacte a otros. Él la primera resolución dijo, voy a vivir para Dios. Preguntaron, o se pregunta, ¿y si nadie más lo hace? Y él dijo, si nadie más lo hace, yo aún así lo haré. Voy a vivir para Dios. Si nadie más lo hace, yo lo voy a hacer igualmente.
Si nadie de tu familia lo hace, ¿vas a vivir para Dios? Este hombre dijo, si nadie más lo hace, yo aún así lo haré. Yo aún viviré para Dios, serviré a Dios. Voy a vivir para Dios. Si nadie más lo hace, yo aún así lo haré. Leí una frase que me impactó, que dice así: si tu vida fuera la única evidencia de que Cristo está vivo, tu vida, fuera la única evidencia, ponele en tu lugar, en donde vos vivís, en donde vos estás, si tu vida fuera la única evidencia, la única alma salvada, la única evidencia de que Cristo vive, dice, ¿alguien estaría convencido? Lo que realmente crees impacta lo que realmente vives. Si tu vida, la tuya, fuera el único testimonio de salvación, ¿alguien decidiría seguir a Cristo? Hay creyentes que dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo, todo, ni van a la iglesia. Así las personas se van a convertir, los que están a tu alrededor, así se van a convertir, murmurando cuando hablas mal del otro hermano, así se van a convertir. Vas a ser subestimado. Tenés que vivir en santidad y tenés que servir, mi hermano. Y si tu vida es la única evidencia, dice lo que realmente crees, impacta lo que realmente vives. ¿Realmente crees? ¿Para qué fuiste salvo? Sino para llevar a otras personas a Cristo. Y si vos no tenés a Cristo, qué lindo sería que puedas recibir a Jesús. Qué lindo sería que puedas depositar tu fe en Cristo y decirle, Señor, te pido que puedas perdonar mis pecados. Creo que Jesucristo ha muerto en la cruz por mí, pero no se quedó en esa cruz, no se quedó en esa tumba, resucitó, hoy está vivo. Y qué bueno sería que le pidas perdón por tus pecados y Él te va a dar la vida eterna. Lo que realmente crees impacta lo que realmente vives. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.